Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno chicos, este vídeo quiero hacerlo en un tono evidentemente constructivo y no destructivo, donde analizo lo que entiendo que puede ser positivo de cara al medio y largo plazo para nuestro equipo, para el Real Madrid, porque al final esto no es cuestión de repartir carnets de madridistas. Los habrá más críticos y menos críticos, pero al final todos queremos lo mejor para nuestro equipo. Y la cuestión es, ¿Pablo Lasso debe ser entrenador en la 2022-2023? Y obviamente, claro que sí, queda muchísima temporada, pero siempre hay que mirar al futuro y más un club grande como el Real Madrid. Siempre que tiene que tener una perspectiva al medio y a largo plazo. ¿Y es Pablo Lasso la persona que debe dirigir la próxima campaña al Real Madrid? Pues es que al margen de lo que pase en Liga y Copa, y en Euroliga, que no es poco, el equipo pues va pidiendo, ¿no? Cambios desde hace 2 años, al menos desde estos 2 últimos años, donde el equipo se ha visto cómo ha competido en las grandes citas, por distintas circunstancias, pero esa es la realidad, donde se ve también que tenemos limitaciones en el roster a nivel de talento innato y calidad. Jugadores que van decayendo por edad, caso evidente, y el más obvio, el de Sergio Llull, y también, por ejemplo, el de Rudy Fernández. O la comparecencia, de activos claves estos años, que ahora obviamente no están, y que eran jugadores absolutamente top, y que jugaron en el Real Madrid en su momento prime. Jugadores como JC Carroll, Luka Doncic, Facu Campaso o Sergio Rodríguez. Me voy a ceñir mucho en la línea exterior, porque creo que ahí es donde está la gran madre del cordero a la hora de sacar el jugo al equipo como deberíamos sacarlo. Al menos lo que yo entiendo que debería tener un equipo como el Real Madrid. Toda esa pérdida de talento natural y calidad diferencial hace que seamos un equipo de nivel, obviamente, pero que nos falte ese punto de calidad en ataque que hacía que nuestro equipo diera ese plus y que jugara un baloncesto mucho más rico en cuanto a ritmo, en cuanto a clarividencia ofensiva. Y todo esto al final tiene una responsabilidad compartida en los gestores y en el entrenador, que no han dado con las mejores soluciones probablemente, porque Pablo Lasso es evidente que también está en la confección de la plantilla. De hecho, él pidió a Nigel Williams-Goss, por ejemplo, y a él también le vino de la mano la figura de Thomas Heurtel, que al final son los bases del equipo para bien o para mal, que marcan mucho la línea de cualquier equipo profesional de baloncesto. Y el problema es que se deben hacer cambios sustanciales, trayendo, por supuesto, un base de nivel titular Euroliga y 2 exteriores más al menos que te den garantías a la hora de conseguir puntos. Esto, más luego 1 o 2 movimientos en el puesto de 4, teniendo en cuenta las circunstancias de Trey Tompkins y de Anthony Randolph. Ahora hablaremos del tema de los contratos que expiran o que terminan. Por ello, aquí, evidentemente, en la configuración de plantilla se han generado muchas incógnitas. Muchos segundos espadas y pocas referencias en primera línea. Jugadores que ya no deben asumir ese liderazgo, insisto, en el propio Sergio Llull, por ejemplo, y que lo asumen por exceso de responsabilidad que le da el técnico y también, sí, por falta de jugadores en algún momento que puedan dar el paso al frente, por supuesto, porque al final no va a ser todo culpa de los veteranos. Este año el equipo ha cambiado el plan de antaño. Donde antes éramos un equipo que corríamos mucho, muchos tiros y muy ofensivo, con grandes dosis de acierto por fuera, pues ahora somos un equipo construido desde en origen defensivo. Y el jugar a menos puntos, al menos el plan que debemos tener frente a los cocos de Europa. Es decir, Barça, Chesca o equipos como el Armani Milán. Equipos que, digamos, tienen un nivel de talento y de calidad, pues, importante. Ese plan se entiende si tienes en tu línea exterior, pues claro, a jugadores como Nigel Williams-Goss, Jeff Taylor, Adam Hanga, Alberto Balder, Fabián Coser o ahora Gaby Deck. Pero al margen de esto, y tu potencia de intimidación en el 5, te falta creatividad. El club está pendiente de muchos contratos. Ahora vamos a comentarlo. Muchos contratos por renovarse. Heurtel, Fabián Coser, Jeff Taylor, Sergio Llull, que su contrato es una incógnita, Trey Tompkins o Rudy Fernández. Heurtel, Llull, Rudy, Fabián Coser, Hanga, Taylor o Randolph, todos tienen más de 32 años. Esto es una señal inequívoca de que el equipo es veterano. Quizás demasiado veterano. Y en eso también el entrenador tiene responsabilidad en tener este perfil de jugadores, queramos o no, y a la hora de sacarles productividad más o menos.
El baloncesto, por supuesto que son ciclos, y debemos asumir que el esplendor de antaño entre los que no están y la situación de los que están ha cambiado. Seguimos siendo top 5 en Europa, pero hemos perdido ese sello de calidad. Y este sello se garantiza con dinero o fichando jugadores en su prime deportivo y que hayan sido testados como jugadores top o se vean visos de que puedan ser jugadores distintos, de una calidad diferente. Pablo Laso lleva más de 10 años como técnico, logrando hacer de esta sección una identidad propia y respetada, pero el tiempo pasa para él y para los jugadores. Si me preguntáis, Quique, ¿Laso debe seguir el año que viene? Mi respuesta es, desde luego, con la idea preconcebida este año, pues no. Más defensa sin jugadores top en ataque o jugadores con muchos puntos no es muy viable, sobre todo ante el Barça. Me cuesta pensar en que Laso sepa desvincularse de sus lazos personales con la plantilla. Si es capaz, adelante, porque me parece un buen técnico. Puede seguir, pero debe cambiar patrones e ideales en jugadores que ya, pues, no cumplen, o que han llegado y muestran síntoma de no cumplir. Caso de algunos fichajes, como Thomas Hurtel o el propio Nigel Williams-Goss. ¿Y qué entrenador podría venir? Pues entiendo a alguien que sepa lo que es el Real Madrid, que respete la exigencia del propio Real Madrid y sepa trabajar con la pizarra, con un vestuario que pueda tener puntos clave de renovación, como he dicho, con fichajes de ese perfil que he comentado antes. Y quizá, y este vídeo no va de esto, ni de casting de entrenadores y tal, pero quizá para esto no debamos mirar lejos de casa y confiar en gente de la propia casa. Paco Redondo siempre ha sido un hombre que a mí me ha venido a la mente, la verdad, ¿eh? Ha sido un tipo que ha trabajado muy bien con cantera y que, bueno, a mí me parece que tiene mucho talento y gente cercana al club me dicen que es un trabajador incansable. Pero, como digo, no es un vídeo casting de entrenadores. Mi conclusión, como digo, es que Pablo Laso es y será historia y ojalá pueda seguir, porque es una persona que ahora mismo se asume con lo que fue la renovación de la sección, clarísimamente, súper importante. Pero ¿es ese hombre que pueda asumir los cambios que requiere el equipo y el roster ahora mismo? Pues debería aceptar que deben irse ciertos jugadores o que jugadores deban pasar al ostracismo en minutos. Como por ejemplo, sí que pasó con Felipe Reyes en un momento donde ya no daba nivel. Pero esa es la gran duda, si puede volver a hacerlo con jugadores como Sergio Llull, Rudy Fernández, Taylor Sisigliera o Fabián Coser. Pero esto ya son decisiones que debe tomar tanto él como el staff técnico, y donde yo entiendo que es mejor tomar decisiones algo más drásticas, más dolorosas, porque han sido jugadores muy importantes, pero toca tomar estas decisiones y tener la responsabilidad de tomarlas. Así que bueno, este es un poco vídeo que me he extendido un poquito con respecto a si Pablo Laso debe ser el entrenador del Real Madrid. Como digo, me parece un entrenador que nos ha dado muchísimo, que ha cambiado por dentro lo que es el Real Madrid de baloncesto los últimos años, es figura legendaria e histórica del Real Madrid, pero sí que pienso que para hacer los cambios que requiere ahora mismo el equipo, con muchos veteranos de guerra que ya no dan el nivel para lo que necesita el Real Madrid, pues quizás otra persona deba hacerlo, sea de la casa o sea de fuera, otro perfil de entrenador. Insisto, el vídeo no va por ahí, pero alguien que pueda hacer esos cambios y pedir jugadores que den más nivel, fichajes de más nivel. Entonces, veremos qué es lo que pasa con la sección. Insisto, esto más allá de Liga o Euroliga, creo que estamos en un proceso de cambio, y un proceso de cambio donde a lo mejor debe ser otro el que tome el testigo del equipo.